Solo por unos segundos imaginémonos que estamos leyendo la sinopsis de un guión para una película de Hollywood. Para esta película los elementos de la trama serán los siguientes. Una unidad de soldados de las Fuerzas Especiales norteamericanas se encuentra brindando protección y entrenamiento a un grupo de soldados sirios y kurdos en una pequeña base militar en Siria. ¿Okay? Una enorme caravana de vehículos militares con más de 500 mercenarios rusos, nada menos que los temidos y famosos miembros del grupo Wagner. Todos artillados hasta los dientes, se dirigen hacia la pequeña base con la única intención de barrerla del mapa. Esto comienza a ponerse mejor. El combate es inminente y los norteamericanos están superados en todo, tanto en hombres como en potencia de fuego. Llegados a este punto surge la gran pregunta. ¿Qué creen que podría pasar? A ver, aunque lo que les acabo de narrar les suene a guión de película de Hollywood, la realidad es que estos eventos sí sucedieron. Están bien documentados y a día de hoy se conocen como la Batalla de Qassam. El día en que los mercenarios del grupo Wagner se enfrentaron a las Fuerzas Especiales norteamericanas. Hoy en Book vs. Stream quiero recomendarles la película 13 horas en Bengasi y el libro en el que se desarrolla la película. ¿Y por qué este libro y esta película? Porque los eventos que ocurrieron ese día en Bengasi son muy similares a lo que pasó en la batalla de Qassam. Cuando Estados Unidos lanzó la Operación Resolución Inherente en junio del 2014, su objetivo era destruir al grupo, al Estado Islámico, también conocido como ISIS, que tenía sus principales bases de operaciones en Irak y en Siria. Las fuerzas estadounidenses tenían un solo objetivo: debilitar y destruir a esta famosa organización terrorista. Pero como siempre pasa en todas las guerras, el conflicto inicial fue evolucionando en una guerra por control territorial entre las dos grandes superpotencias que técnicamente estaban aliadas en esta guerra con el objetivo de destruir a ISIS. O sea, por un lado tenemos a Rusia, que como era de esperar se aliaron con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Y por el otro lado tenemos a los Estados Unidos, que tampoco se quedaron atrás. Inmediatamente le brindaron su apoyo a los combatientes kurdos y a las fuerzas democráticas sirias, quienes tenían un mismo enemigo en común, o sea, ISIS. Hasta aquí la frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, nunca estaría mejor dicha. Bien, la línea de comunicaciones para evitar posibles malos entendidos entre Rusia y Estados Unidos fue establecida como una línea directa de comunicación para de esta manera evitar un conflicto directo entre ellos sin tener que dejar de apoyar a sus aliados. Y la cosa funcionó perfectamente hasta llegados a febrero de 2018. Aquí es cuando se armó la guerra. Después de 3 años evitando cuidadosamente un enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias, o sea, Estados Unidos y Rusia, finalmente las dos superpotencias mundiales se enfrentaron por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y este evento sin precedente es el que se conoce a día de hoy como la Batalla de Qassam, superados en todo. Como decimos los cubanos, el día que se armó la de San Quintín fue el 7 de febrero del 2018, cuando un grupo de infantes de marina estadounidenses y soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército norteamericano observaban incrédulos a través de los drones de vigilancia cómo una gran fuerza enemiga se reunía a solo 20 millas de distancia de su pequeña base cerca de las orillas del río Éufrates. Imagínense, el grupo era una fuerza combinada de soldados sirios y mercenarios élites del famoso grupo Wagner, vinculados directamente al Kremlin. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Ojo, los miembros del grupo Wagner de aquel entonces, estamos hablando del 2018, no tenían nada que ver con los miembros de este grupo de mercenarios que tienen en sus filas a día de hoy. En el 2018, el grupo Wagner era uno de los mejores grupos de mercenarios del mundo. O sea, estamos hablando de los soldados élites de las Fuerzas Especiales rusas, los famosos Spetsnaz, que se alistaban en esta organización como mercenarios. Nada que ver con los 20.000 mercenarios de este mismo grupo que murieron en la toma de Bakhmut
Y antes de que alguien diga algo, no soy yo, fue el mismísimo Yevgeny Prigozhin, que en paz no descanse, quien dijo que más de la mitad de los que murieron en la toma de esta ciudad del oriente ucraniano eran convictos rusos sacados de las cárceles para pelear en Ucrania. Pero regresando a la batalla de Kazán. Al anochecer del 7 de febrero del 2018, el grupo enemigo, que ya contaba con más de 500 tropas listas para estar en combate, comenzaron el avance hacia la pequeña base militar con una caravana que contaba con, tomen nota, 27 vehículos, incluyendo tanques rusos T-72 y transportes blindados de personal. Imagínense que los altos mandos estadounidenses que monitoreaban la situación desde el centro de operaciones aéreas en la base de Qatar se quedaron desconcertados al observar cómo una fuerza enemiga se posicionaba para atacar un puesto cercano donde aproximadamente 30 Rangers del ejército de los Estados Unidos y varios comandos de la Fuerza Delta estaban entrenando a un pequeño grupo de soldados kurdos. Comienza el ataque. A las 8:30 de la noche, mientras 3 tanques rusos se acercaban a la base, quedó claro que un ataque era inminente. De inmediato, una unidad de fuerzas de reacción rápida, las famosas QRF, por sus siglas en inglés, compuestas por 16 comandos, nada menos que Navy SEALs y boinas verdes, que en ese momento patrullaban la zona, se prepararon para acudir en ayuda de sus camaradas. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, la columna de vehículos rusos y sirios que se aproximaban a la pequeña base abrió fuego contra los norteamericanos. Tanques, artillería y morteros bombardearon a los estadounidenses mientras estos corrían hacia sus posiciones defensivas y respondían con un fuego de ametralladoras. Algo muy poco efectivo contra una columna de acorazados. Se abren las líneas de comunicación. Y aquí es donde esto comienza a ponerse mejor todavía. Durante los primeros minutos de la batalla, el entonces secretario de Defensa, Jim Mattis, se puso en contacto con su contraparte rusa. El alto mando ruso en Siria nos aseguró que no eran sus tropas, testificó Mattis meses después ante el Congreso. El secretario de Defensa, tras identificar a los atacantes y no recibir un alto al fuego por parte de los rusos, llamó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford. Este dio una orden compuesta por una sola frase que se ha vuelto histórica: que la fuerza sea aniquilada. En pocas palabras, que no quede ni uno para hacer el cuento. Capum. Toda acción tiene una reacción. Y aquí es donde entra la parte política, ya que a diferencia de lo que pasó en Benghazi, en donde murieron 4 estadounidenses, incluido el embajador de los Estados Unidos John Christopher, así como el especialista en tecnología Sean Smith y los agentes Glenn y Tyrone Good de la Unidad Especial de la Marina, debido a que los altos mandos decidieron no brindarles asistencia, se diferencia mucho de lo que pasó en la batalla de Kazán. La historia del ataque de Benghazi es un poco más complicada y con gusto, si me dejan saber en los comentarios, yo les hago un video sobre este tema. Pero el punto es que Benghazi, los norteamericanos no querían mandar un mensaje agresivo, pero en la batalla de Kazán la respuesta del ejército estadounidense no se hizo esperar. Y vaya respuesta. Bien, familia, las cosas como son. Si en ese momento el experimentado puesto de control de combate de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, desde donde se dirigió la operación, hubieran tenido el número de teléfono de Tony Stark, y esto no es un chiste, yo creo que hasta Iron Man hubiera participado en esa batalla. ¿Por qué? Allá va eso. ¿Listos? Tomen nota. El primer contraataque contra la caravana enemiga comenzó con una oleada de cazas F-22, seguidos por cazabombarderos F-15E. Esta es una de las técnicas de combate más efectivas del ejército estadounidense: localizar una caravana acorazada y destruir el primer vehículo y el último vehículo de esta línea. De esta manera, el enemigo no puede ni avanzar ni retroceder. Pierden valiosos segundos mientras se reorganizan y dispersan. Y ese es el tiempo que aprovecharon los helicópteros Apache AH-64 para lanzar el siguiente ataque. En cuanto los helicópteros se marcharon, entró en combate el super todopoderoso AC-130
Como muchos deben de saber, con esta bestia alada podría haber sido suficiente para desmantelar posiblemente toda esta caravana. Pero de nuevo, los norteamericanos querían mandar un mensaje. Llegados a este punto, el grupo Wagner y sus aliados comenzaron a dispersarse a lo bestia. Y fue entonces cuando aparecieron los B-52 acompañados por drones MQ-9 Reaper y la artillería pesada. Nada menos que los temidos HIMARS. Exacto, esos mismos HIMARS que unos añitos después les iban a dar un montón de dolores de cabeza a los rusos en Ucrania. Nunca deberíamos haber estado allí. Nuestros líderes cometieron un error. Los estadounidenses sabían exactamente dónde estábamos, dijo Marat Gabidulin. Esto fue lo que dijo un ex mercenario ruso y superviviente de la batalla de Kazán al periódico El Guardián en febrero del 2022. Alrededor de la 1 de la mañana, con la artillería enemiga y los tanques finalmente silenciados, la Fuerza de Reacción Rápida, la QRF, llegaron a la base y se unieron a sus compañeros con todo tipo de suministros. Una hora después de la llegada de la QRF, el resto de las fuerzas atacantes abandonaron sus armas y huyeron por el campo. O sea, sálvase quien pueda. En su retirada dejaron entre 200 y 300 combatientes muertos. Dentro de la pequeña base estadounidense, solo un combatiente aliado sirio resultó herido y no se reportó ninguna baja. Y aquí no ha pasado nada. Tras la masacre, porque las cosas como son, no habría otra manera de llamarla, los medios estatales rusos minimizaron la batalla. O sea, caballero, aquí no pasó nada. Varios portavoces del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirmaron que solamente 5 contratistas rusos murieron en un pequeño altercado. O sea, esa fue la versión rusa. Otra muy diferente fue la narrada por varias grabaciones que lograron filtrarse de los pocos sobrevivientes de esta masacre. Uno de estos veteranos del grupo Wagner dijo en una de estas grabaciones: durante el primer ataque, una escuadrilla perdió de inmediato a 200 personas. Otra perdió a 10 personas y no sé qué pasó con la tercera escuadrilla, pero también quedaron muy mal. Nos destrozaron en pedazos. La aplastante victoria de los estadounidenses sobre los mercenarios del grupo Wagner sirvió como un elemento disuasorio. Unos meses después, cuando otro grupo de mercenarios rusos comenzaron una acumulación de soldados de vehículos militares cerca de la base de otra base norteamericana a lo largo del Éufrates. ¿Qué creen que pasó? En esta ocasión, cuando el secretario de Defensa Jim Mattis tomó el teléfono y volvió a hacer una llamada a su contraparte rusa, la fuerza enemiga se dispersó en pocos minutos, evitando así una segunda masacre. El enfrentamiento entre los soldados élites norteamericanos contra los mercenarios del grupo Wagner, en lo que se conoce a día de hoy como la batalla de Kazán, quizás fue la primera señal de lo que estaba por venir en Ucrania, en donde muchos analistas, engañados por la super todopoderosa maquinaria propagandista rusa, predijeron que Rusia aplastaría en pocos días a las fuerzas militares ucranianas. Y ya vemos que a día de hoy no solo el grupo Wagner intentó darle un golpe de estado a Putin, sino que hasta los propios ucranianos están invadiendo a Rusia. Qué desastre. Familia de Book vs. Stream, yo los invito a que al final de este video entren al debate, que lean, que investigan sobre la batalla de Kazán y por supuesto les recomiendo que vean y lean tanto la película 13 horas en Benghazi como lean el libro. ¿Por qué? Con la tensión que hay en estos momentos alrededor del mundo entre Ucrania y Rusia y todos los aliados de estos dos bandos, yo no creo que Hollywood se atreva a hacer una película sobre esta batalla, porque evidentemente quedaría muy mal para el ejército ruso. Eso sí, no olviden que un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee solo vive una. George Martin. Así que un fuerte abrazo y acá los espero para recomendarles una vez más una película, una serie e incluso un videojuego que estén basados en un libro. Los quiero.